El motel se encontraba al borde de una carretera desolada, un lugar al que los viajeros solo llegaban por necesidad, no por elección. No tenía un gran letrero, solo una luz de neón parpadeante que decía, vacante. Las paredes mostraban pintura descascarada, y algunos autos viejos ocupaban el estacionamiento. Un leve olor a moho y humedad se percibía en el aire, impregnado como el recuerdo de algo antiguo y descuidado. A pesar de la apariencia lúgubre, Juan no tenía otra opción más que detenerse allí. Sus ojos estaban pesados después de conducir durante varias horas, y el próximo pueblo estaba a casi 100 kilómetros de distancia. Empujó las puertas de cristal del vestíbulo, donde solo una tenue luz iluminaba el espacio. El mostrador de recepción lucía tan viejo como el lugar, con una campana pequeña oxidada y un libro de registro que parecía no haber sido usado en años. Detrás del mostrador estaba un hombre mayor de aspecto cansado, con ojos hundidos y una sonrisa que dejaba ver unos dientes amarillentos. ¿Necesitas una habitación?, dijo el hombre con voz ronca. Juan asintió, demasiado cansado para preocuparse por lo inquietante del lugar. Solo por una noche, respondió con voz apagada. El anciano sacó una llave vieja con un número casi ilegible. 9. La habitación está libre, nadie te molestará, dijo sin apartar la vista. Juan sintió una pequeña punzada de incomodidad, pero el cansancio lo superaba. Tomó la llave, agarró su bolsa y caminó por el estrecho pasillo. Las luces parpadeaban débilmente, y el aire se volvía más frío a medida que se acercaba a su habitación. La puerta de la habitación 9 estaba ligeramente entreabierta, lo que hizo que se detuviera por un segundo. Empujó la puerta lentamente y entró. La habitación era vieja y desordenada. La cama estaba hecha, pero las sábanas parecían haber sido acomodadas de manera apresurada. El tocador tenía marcas de arañazos profundos, y el espejo de la pared estaba agrietado. Lo más inquietante era el olor. Un aroma metálico, casi como sangre seca, flotaba en el aire. Juan decidió ignorar su incomodidad, achacándola al cansancio acumulado. Dejó su bolsa en el suelo y fue al baño. El espejo del lavabo también estaba roto, y mientras se echaba agua en la cara, creyó escuchar un leve susurro. Se quedó inmóvil por un momento mirando alrededor. No escuchó nada más. Debe ser el viento, pensó para sí mismo. Volvió a la habitación y se dejó caer en la cama. Justo cuando se acomodó, escuchó un sonido extraño, como algo húmedo y pegajoso proveniente de debajo del colchón. Juan se sentó rápidamente. Su corazón comenzó a latir más fuerte, pero no escuchó nada más. Levantó la manta y revisó el colchón, pero no encontró nada más que unas manchas viejas y descoloridas. Aún así, el sonido que había oído seguía retumbando en su mente. «Este lugar es asqueroso», murmuró, demasiado cansado para hacer algo al respecto. Cerró los ojos y se dispuso a dormir, pero no pudo descansar. Los sueños llegaban a ráfagas inquietas, y en un momento se despertó bruscamente al escuchar un ruido en el pasillo. Era un sonido de arrastre, como si alguien moviera algo pesado fuera de su habitación. Juan se quedó inmóvil por un momento, el pulso acelerado. Se levantó de la cama acercándose a la puerta con cautela. Pegó su oído contra la puerta y escuchó. El sonido de arrastre se hizo más cercano y lento, hasta detenerse justo afuera de su habitación. Juan tragó saliva y agarró el pomo de la puerta indeciso. ¿Debería abrirla? Finalmente, la curiosidad lo venció. Giró el pomo con lentitud y abrió una pequeña rendija para asomarse. El pasillo estaba vacío. No había nadie, ni rastro de algún objeto siendo movido. Juan exhaló aliviado y volvió a cerrar la puerta, pero cuando se dio la vuelta su cuerpo se tensó. Sentada al borde de la cama había una persona, una mujer de cabello enmarañado y ojos fijos en él. Su ropa estaba sucia, como si hubiera estado días en el mismo lugar sin moverse. La mujer no decía nada, solo lo miraba fijamente, su respiración apenas perceptible. Juan dio un paso hacia atrás, con el pánico subiendo por su garganta. «¿Qué haces aquí?», logró preguntar aunque su voz temblaba. La mujer no respondió. Se levantó lentamente de la cama y se acercó a él. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera agotada. De repente, Juan notó algo extraño en sus manos. Estaban manchadas de sangre, como si hubiera estado arrastrando algo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sin pensarlo dos veces,
Corrió hacia la puerta y salió al pasillo. Sus pasos resonaban en el silencio mientras corría hacia el vestíbulo. Al llegar, el anciano seguía detrás del mostrador, mirándolo con los mismos ojos hundidos. «La encontraste, ¿verdad?», dijo el hombre con voz baja. Juan, con el miedo palpitando en su pecho, trató de hablar. ¿Quién es esa mujer?». El hombre lo miró fijamente y dejó escapar un suspiro. «Es mejor que te vayas, aquí pasan cosas que no quieres saber». Sin dudarlo, Juan corrió hacia su coche. Al meter la llave en el encendido, el motor rugió y salió del estacionamiento a toda velocidad. Mientras miraba por el espejo retrovisor, vio al anciano en la entrada, observando cómo se alejaba. El motel desapareció en la distancia, pero el miedo seguía latente en su pecho. El resto del viaje fue en silencio. Sabía que algo oscuro había sucedido en ese lugar, pero no quería averiguar más. Solo quería alejarse lo más posible. La lluvia caía en gruesas cortinas mientras Raquel conducía por un sinuoso camino secundario. Su GPS había dejado de funcionar hacía horas, y su teléfono estaba a punto de quedarse sin batería. Había tomado un desvío equivocado desde la carretera principal, y llevaba lo que sentía como una eternidad conduciendo a través del denso bosque oscuro. Los faros apenas lograban atravesar la lluvia, revelando solo árboles interminables y el estrecho camino resbaladizo frente a ella. Estaba agotada y desesperada por encontrar refugio. Entonces lo vio. Un cartel apenas visible entre la lluvia. Motel Clark, vacante. Un alivio recorrió su cuerpo. Un motel en medio de la nada no era lo ideal, pero era mejor que pasar la noche en su auto. Giró hacia el estacionamiento de grava y aparcó frente a una pequeña oficina tenuemente iluminada. El edificio era viejo, claramente descuidado durante años, pero las luces estaban encendidas, y eso era suficiente para ella. Raquel se apresuró a entrar, sacudiéndose la lluvia mientras entraba en el vestíbulo. Detrás del mostrador estaba una anciana, su piel arrugada y su mirada perdida, como si no hubiera tenido contacto humano en mucho tiempo. «¿Necesitas una habitación?», preguntó la mujer con voz rasposa. «Sí, solo por una noche», respondió Raquel, intentando no fijarse demasiado en la inquietante presencia de la mujer. La anciana deslizó una llave por el mostrador sin decir más. El número 13 estaba grabado en la etiqueta de metal desgastado de la llave. Raquel dudó por un momento, pero estaba demasiado cansada para preocuparse por supersticiones tontas. Tomó la llave y salió de nuevo bajo la lluvia. La habitación 13 estaba al final del motel, aislada de las demás. Raquel desbloqueó la puerta y entró. La habitación era pequeña y olía a madera húmeda. El edredón de la cama era viejo, descolorido y con manchas que prefería no examinar. Estaba cansada y lo único que necesitaba era dormir. Cerró la puerta con llave y dejó su bolsa sobre la cama. Su teléfono vibró con los últimos resquicios de batería, así que rápidamente lo conectó al cargador antes de que muriera por completo. De todos modos no había señal, así que no importaba mucho. Solo quería dormir. Se tumbó en la cama. Los viejos resortes crujieron bajo su peso. A pesar de la incomodidad, pronto se quedó dormida, vencida por el agotamiento que sentía en esa extraña y decadente habitación. Fue algún tiempo después cuando se despertó sobresaltada. Un ruido, al principio apenas perceptible sobre la lluvia que seguía golpeando la ventana, pero estaba ahí. Un crujido suave y rítmico, como pasos que avanzaban lentamente por el pasillo fuera de su habitación. Su corazón empezó a acelerarse. Se sentó en la cama, escuchando atentamente. El crujido continuaba acercándose más y más hasta que se detuvo justo afuera de su puerta. Durante un largo momento, hubo silencio. La respiración de Raquel era superficial, sus ojos fijos en el pomo de la puerta esperando que se moviera. Pero no pasó nada. Exhaló temblorosamente, su cuerpo tenso. «Solo es mi imaginación», se dijo a sí misma. «El edificio es viejo. El viento. Cualquier cosa». Volvió a acostarse, tirando de las mantas hasta la barbilla, intentando convencerse de que no era nada. Pasaron algunos minutos, y justo cuando empezaba a relajarse, el sonido regresó. Esta vez no venía del pasillo, sino de dentro de la habitación. El crujido de las tablas del suelo, lento y deliberado, como si alguien estuviera caminando justo al lado de su cama.
Raquel se congeló, su corazón latiendo tan fuerte que temió que explotara. No se atrevió a moverse, no se atrevió a abrir los ojos. Pero lo sentía. Aunque no lo viera, sabía que alguien estaba allí, parado al pie de su cama. El aire se volvió más frío. Un escalofrío recorrió su piel. El crujido del suelo se detuvo, y por un momento todo quedó en silencio de nuevo. Entonces escuchó una respiración, lenta, áspera, apenas a unos centímetros de su cara. No pudo soportarlo más. Sus ojos se abrieron de golpe y dejó escapar un grito ahogado al encontrarse cara a cara con un hombre. Era un desconocido, un hombre de mediana edad con la ropa sucia y el rostro marcado por cicatrices. Su mirada fría y sucia revelaba que no tenía buenas intenciones. Estaba allí, parado a su lado observándola en silencio sin decir una palabra. Raquel gritó y se lanzó fuera de la cama empujándolo mientras corría hacia la puerta. El hombre no se movió, solo la observaba. Temblando, Raquel agarró su bolso y salió de la habitación corriendo hacia la lluvia. No miró atrás mientras corría hacia su coche. El miedo la empujaba a moverse más rápido de lo que creía posible. Con las manos temblorosas, finalmente logró meter la llave en el encendido. El motor arrancó y aceleró por el estacionamiento. Su corazón aún latía con fuerza, su mente incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Mientras dejaba el motel atrás, sabía que había escapado de algo terrible. Ese hombre no era un viajero común, era alguien que había estado esperando, acechando en el motel, aprovechándose de personas desprevenidas. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, pero al mirar por el espejo retrovisor por un breve instante, creyó ver la figura del hombre parado bajo la lluvia, observando cómo desaparecía en la noche. Nunca supo qué intenciones tenía, pero una cosa era segura: había escapado por poco de algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar. El viento aullaba entre los árboles mientras Hannah conducía por la casi desierta carretera, la noche presionándola desde todos los lados. Había estado manejando durante horas, con la interminable carretera extendiéndose frente a ella sin un final a la vista. La tenue luz de los faros parpadeaba de vez en cuando, y un árbol ocasional surgía a ambos lados, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento. Su tanque de gasolina estaba casi vacío, y sus nervios comenzaban a desmoronarse. Estaba en medio de la nada, sin señal en su teléfono y sin rastro de civilización en kilómetros. Justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de ella, una luz apareció a lo lejos en el horizonte. Al acercarse pudo leer el letrero: Whispering Pines Motel, vacante. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Giró hacia el camino de grava, con las ruedas del coche crujiendo fuerte en la quietud de la noche. El motel estaba en medio de un claro, rodeado por un denso bosque. El edificio era viejo y desgastado, con la pintura descolorida, pero Hannah no se preocupó. Solo necesitaba un lugar para descansar. Aparcó frente a la pequeña oficina y salió al aire fresco de la noche. El viento había amainado, dejando un inquietante silencio a su alrededor. El único sonido era el suave crujido de sus pasos sobre la grava mientras se acercaba a la puerta de la oficina. Adentro, una luz parpadeaba tenuemente, proyectando largas sombras en el suelo. Empujó la puerta, y una campana sobre su cabeza tintineó suavemente. El hombre detrás del mostrador levantó la vista de un periódico viejo. Era alto y delgado, con una cara marcada por cicatrices y unos ojos que parecían seguir cada uno de sus movimientos. ¿Busca una habitación?, preguntó con una voz áspera. Sí, solo por una noche, dijo Hannah, forzando una sonrisa, aunque algo en el hombre la inquietaba. Su mirada fría la atravesaba, haciéndola sentir incómoda. El hombre deslizó una llave sobre el mostrador. Habitación 7, la última a la izquierda, dijo, sin apartar sus ojos de ella. Hannah tomó la llave y salió rápidamente de la oficina. El aire afuera se sentía más pesado ahora, presionándola mientras se dirigía hacia su habitación. El motel estaba inquietantemente tranquilo. No había otros coches en el estacionamiento, ni luces encendidas en las demás habitaciones. Hannah miró hacia el cielo, notando que incluso las estrellas parecían haberse ocultado tras una capa de nubes. La habitación 7 lucía tan deteriorada como el resto del motel. La puerta chirrió cuando la empujó.
revelando un espacio pequeño y lúgubre con una cama individual y una cómoda de madera. El papel pintado se despegaba, y un leve olor a humedad impregnaba el aire. Hannah suspiró, arrojando su bolso sobre la cama. No era mucho, pero tendría que ser suficiente por una noche. Después de usar el pequeño baño, no pudo deshacerse de la sensación de estar siendo observada. Trató de atribuirlo a los nervios, al cansancio de tantas horas conduciendo en la oscuridad, pero no pudo evitar echar un vistazo hacia la ventana antes de volver al dormitorio. Se metió bajo las mantas, intentando relajarse. El viento afuera seguía golpeando la ventana, tintineando en su marco. Justo cuando comenzaba a quedarse dormida, lo oyó, un susurro. Al principio apenas perceptible, pero estaba ahí. Abrió los ojos, conteniendo la respiración y esforzándose por escuchar. Nada. Sacudió la cabeza diciéndose que era el viento. Pero entonces volvió, esta vez más claro. Un suave susurro proveniente del pasillo. Hannah se sentó en la cama con el corazón palpitando en su pecho. Escuchaba con atención. Los susurros continuaban cada vez más fuertes. Tomó su teléfono pero seguía sin señal y la batería estaba agotada. Encendió la lámpara de la mesita de noche, arrojando un débil resplandor sobre la habitación. Los susurros cesaron, dejando solo el sonido de su respiración agitada. Sin embargo, la sensación de ser observada persistía. Miró hacia el espejo sobre la cómoda y por un momento, juró que algo se movía en las sombras reflejadas. Hannah se levantó lentamente, sus piernas temblorosas mientras se acercaba al espejo. Al observar más de cerca, su respiración se detuvo al notar que había algo en el reflejo, un pequeño destello, como si algo metálico brillara bajo la luz tenue. Giró de golpe, pero no había nadie en la habitación. Temblando, decidió salir de allí. Se dirigió hacia la puerta, pero cuando giró el pomo estaba atascado. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba abrirlo, pero parecía bloqueado desde el exterior. De repente oyó pasos pesados en el pasillo. La puerta crujió y Hannah retrocedió. La cerradura se movía, pero no podía ver quién estaba del otro lado. Golpeó la puerta con fuerza, pidiendo ayuda, pero no hubo respuesta. Los pasos continuaron alejándose lentamente. Hannah sabía que algo no estaba bien en ese lugar. La desesperación se apoderó de ella mientras intentaba abrir la ventana, pero estaba clavada. Escuchó ruidos en la oficina, y los pasos se detuvieron nuevamente. Finalmente el pomo cedió, y Hannah salió corriendo hacia el coche. Encendió el motor, sus manos temblorosas mientras pisaba el acelerador, alejándose lo más rápido posible. Mientras dejaba el motel atrás, la adrenalina seguía recorriendo su cuerpo. Miró por el espejo retrovisor, y por un breve momento, creyó ver la figura del hombre observándola desde la puerta de la oficina, una mano en su bolsillo, sosteniendo lo que parecía ser un objeto afilado. Sabía que había escapado de algo terrible esa noche, algo real. Nadie supo lo que realmente sucedía en el Whispering Pines, pero Hannah nunca volvió a contar su experiencia. La tormenta había llegado de repente, arrojando cortinas de lluvia contra el parabrisas de Miguel, mientras maniobraba por la serpenteante carretera de montaña. Su GPS llevaba más de media hora sin señal, y las curvas cerradas hacían imposible detenerse. El camino estrecho estaba bordeado por árboles densos a un lado y un precipicio pronunciado al otro, sin margen de error. Miguel maldijo entre dientes, aferrándose al volante con más fuerza. A través del aguacero, divisó una tenue luz parpadeante en la distancia. Mientras se acercaba, la silueta de un edificio empezó a aparecer. Era un pequeño y destartalado motel, precariamente situado al borde del acantilado. Un letrero oxidado se balanceaba con el viento, apenas legible bajo la lluvia. Motel El Pinar. Bacante aliviado por encontrar un refugio de la tormenta, Miguel giró hacia el estacionamiento de grava, las ruedas resbalando ligeramente en el barro. El lugar parecía haber visto mejores tiempos, probablemente décadas atrás. Las ventanas estaban oscuras, y el exterior de madera del edificio estaba gris y astillado por años de abandono. Dudó por un momento, pero la tormenta empeoraba, y no tenía más opciones. Salió rápidamente del auto y corrió hacia el interior. El vestíbulo era pequeño, débilmente iluminado por una única bombilla que parpadeaba intermitentemente sobre su cabeza.
Un viejo escritorio de madera ocupaba el centro del espacio, y detrás de él una pared de llaves colgaba, cada una con una tarjeta amarillenta. El olor a moho y madera húmeda impregnaba el aire, y había una extraña frialdad que se filtraba en sus huesos. Detrás del mostrador un hombre lo observaba. Era alto y delgado hasta el punto de la emaciación, su piel pálida y casi translúcida bajo la débil luz. Sus ojos eran oscuros, hundidos en su rostro, y su sonrisa cuando la ofreció no fue más que una mueca. ¿Necesitas una habitación?, preguntó el hombre, su voz áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Miguel asintió, incómodo pero demasiado cansado para preocuparse. Solo por una noche. ¿Tiene alguna disponible? La sonrisa del hombre se ensanchó, aunque no llegó a sus ojos. La habitación 6 está libre. Te sentirás cómodo allí. Le entregó a Miguel una llave atada a una pieza de cuero desgastado, con el número 6 apenas visible en la etiqueta. Duerme bien. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Miguel se estremeciera, pero lo desechó como agotamiento. Tomó la llave y se dirigió por el estrecho pasillo. Las luces parpadeaban sobre su cabeza mientras pasaba frente a cada puerta. Los números de las habitaciones parecían pintados a mano, y la madera alrededor de ellos estaba rayada y desgastada. Cuando llegó a la habitación 6, se detuvo un momento. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Frunció el ceño, pero el viento afuera aullaba, sacudiendo las ventanas, así que pensó que quizá el pestillo no había encajado bien. Empujó la puerta y entró. La habitación estaba tan deteriorada como había imaginado. La cama estaba cubierta con un edredón delgado y descolorido, y los muebles parecían haber sido rescatados de un depósito de chatarra. Una lámpara solitaria en la mesita de noche proyectaba una tenue luz sobre el lugar. Suspiró, dejando caer su bolso en el suelo y quitándose la chaqueta mojada. No era gran cosa, pero al menos estaba seco. Mientras se dirigía hacia la cama, algo atrapó su mirada. En la pared opuesta había un gran espejo antiguo. Su superficie estaba empañada por los años, pero había algo en él que lo inquietaba. Era casi demasiado grande para la habitación, dominando el pequeño espacio. Podía ver su reflejo claramente, pero los bordes del espejo parecían distorsionar la imagen, estirando la habitación de manera extraña. Desvió la mirada rápidamente, atribuyéndolo a su cansada mente jugando trucos. Afuera la tormenta rugía con más fuerza ahora, el viento aullando como un grito distante. Se tumbó en la cama, cubriéndose con el edredón. El colchón se hundió bajo su peso, los muelles gimiendo en protesta, pero estaba demasiado agotado para importarle. Justo cuando comenzaba a quedarse dormido lo oyó. Un suave golpeteo rítmico. Tap, tap, tap. Miguel abrió los ojos, su cuerpo tenso. El sonido era leve pero inconfundible, como algo golpeando madera. Miró alrededor de la habitación, pero todo estaba inmóvil. Se dijo a sí mismo que era la tormenta, una rama golpeando el costado del edificio o la madera vieja crujiendo con el viento. Cerró los ojos de nuevo. Tap, tap, tap. Esta vez era más fuerte, más deliberado. No era el viento. Se sentó, con el corazón comenzando a acelerarse. El sonido parecía venir del interior de la habitación. Miró hacia el espejo. Su reflejo le devolvía la mirada, pero algo estaba mal. La habitación en el espejo no era la misma en la que estaba sentado. La cama estaba allí y los muebles, pero había algo más, algo justo fuera de la vista en la esquina de la imagen. Entrecerró los ojos, inclinándose más cerca, tratando de distinguir la forma. Entonces lo vio. En el reflejo, justo detrás de él, una figura estaba de pie en la esquina de la habitación. Era alta y delgada, con extremidades imposiblemente largas. Su rostro estaba oculto en las sombras. El aliento de Miguel se atascó en su garganta. Se giró de golpe, pero la habitación estaba vacía. No había nadie allí. Su corazón latía con fuerza mientras volvía a mirar el espejo. La figura no se había movido. Seguía allí, de pie, perfectamente inmóvil en el reflejo, observándolo. Su pecho se apretó con el miedo, y se apartó de la cama, alejándose del espejo sin dejar de mirarlo. La figura empezó a moverse, lentamente al principio, acercándose a él en el espejo. Sus brazos se alargaban de manera antinatural, estirándose hacia él. Miguel se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, su mano temblando mientras forcejeaba con el pestillo.
Abrió la puerta de un tirón y salió corriendo por el pasillo, el viento aullando a través de las grietas en las paredes. No se detuvo hasta llegar de nuevo al vestíbulo, jadeando. El hombre detrás del mostrador seguía allí mirándolo con esa misma inquietante sonrisa. ¿Hay algún problema?, preguntó, su voz calmada, casi divertida. Hay alguien en esa habitación, balbuceó Miguel. En el espejo yo vi... El hombre soltó una suave carcajada, un sonido que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Miguel. Ah, la habitación 6, dijo el hombre. Debería haberte advertido. El espejo de ahí tiene una manera de mostrar cosas. Miguel lo miró horrorizado. ¿De qué estás hablando? El hombre se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros brillando bajo la tenue luz. Muestra lo que te está esperando, lo que viene por ti. El espejo nunca miente. Miguel retrocedió con la mente corriendo. Tenía que salir de allí. Se giró y corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la habitación en una oscuridad total, y en el silencio absoluto lo oyó de nuevo. Tap, tap, tap. Más cerca esta vez, justo detrás de él. El desierto se extendía interminable frente a David, un vacío vasto, solo roto por algún que otro matorral rodante, y el asfalto agrietado de la vieja carretera. El indicador de combustible de su coche había estado parpadeando en rojo durante los últimos 20 kilómetros, y no había ni una gasolinera a la vista. El sol se había puesto hacía un rato, dejando el paisaje sumido en una pálida y misteriosa luz de luna. La radio no emitía más que estática, y el viento afuera había empezado a levantarse, aullando como un grito lejano a través de la tierra árida. Los ojos de David recorrían ansiosamente la carretera, sus dedos tamborileando sobre el volante. Entonces, como si respondiera a una plegaria no dicha, una señal de neón parpadeó en la distancia. Entrecerró los ojos y, a medida que se acercaba, las palabras se hicieron más claras. Última parada motel. El alivio lo inundó. No podía creer su suerte. Un motel en medio de la nada. Giró hacia el camino de grava. Las ruedas crujieron ruidosamente en el silencio nocturno. El edificio era pequeño, de una sola planta, con pintura descascarada y postigos rotos. El letrero de neón zumbaba y parpadeaba esporádicamente, proyectando un inquietante resplandor verdoso sobre el estacionamiento. No había otros coches. David agarró su bolsa de mano y entró en la pequeña oficina de recepción. El interior estaba tan deteriorado como el exterior, con muebles polvorientos, un viejo ventilador que crujía en la esquina y un periódico amarillento sobre el mostrador. Detrás del mostrador estaba sentado un hombre de mediana edad, con el cabello desordenado y unas profundas ojeras bajo los ojos. El hombre levantó la cabeza bruscamente cuando David entró, y por un momento solo lo miró. Sus ojos eran oscuros, como si no hubiera dormido en días. ¿Necesitas una habitación?, preguntó el hombre con una voz rasposa y cansada. David asintió. Sí, solo por la noche. Las manos del hombre se movían lentamente, como si realizar esa tarea le costara esfuerzo. Sacó una llave de debajo del mostrador y la deslizó hacia David sin decir más. La llave estaba unida a una etiqueta desgastada, en la que apenas se podía distinguir el número 4 entre la suciedad. David sintió una extraña inquietud, pero estaba demasiado cansado para darle importancia. Agradeció al hombre, tomó la llave y se dirigió al exterior. Caminó a lo largo de la fila de habitaciones oscuras, hasta llegar a la número 4. La puerta crujió cuando la abrió, revelando una pequeña habitación mustia con una sola cama, una televisión vieja y una pequeña ventana que tintineaba con el viento. El papel tapiz se estaba despegando, y los muebles estaban rayados y rotos, pero era un lugar donde descansar. Arrojó su bolsa sobre la cama y cerró la puerta con llave, tratando de ignorar el extraño olor que impregnaba el aire, algo entre el moho y el olor a cigarrillos rancios. Se dejó caer en la cama, exhausto, y miró el reloj en la mesita de noche. Era la 1 de la mañana. El viento afuera seguía soplando, golpeando la ventana cada vez más fuerte. Encendió la televisión, esperando encontrar algo de ruido de fondo, pero la pantalla no mostraba más que estática. Cambió de canal, pero no había señal, nada que ver,
Con un suspiro apagó la televisión y se tumbó de nuevo, mirando el techo. Y entonces lo oyó. Un suave y rítmico golpeteo. Tap, tap, tap. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era demasiado deliberado, demasiado constante. Venía de la pared junto a su cama. Se quedó inmóvil, escuchando atentamente. El golpeteo continuaba, lento y firme, como si alguien estuviera golpeando suavemente la madera desde el otro lado. Las paredes eran delgadas, pero estaba seguro de que la habitación de al lado estaba vacía. No había visto ningún otro coche en el estacionamiento. Lentamente, presionó su oído contra la pared, su corazón comenzando a latir más rápido. Tap, tap, tap. Se alejó rápidamente, la incomodidad asentándose en su estómago. Es nada, solo un viejo edificio, se dijo en voz baja. Solo las tuberías o el viento. Se tumbó nuevamente arropándose con la manta intentando convencerse de que solo era su imaginación. Pero el golpeteo no paró, se volvió más fuerte, más insistente. Tap, tap, tap. Y entonces, sin previo aviso, cesó. El silencio llenó la habitación, roto solo por el aullido del viento afuera. David contuvo la respiración esperando, su cuerpo tenso. Giró la cabeza lentamente hacia la ventana y su sangre se heló. Allí, de pie afuera, apenas visible a través del vidrio sucio, había una figura. Era alta y delgada, su silueta distorsionada por los temblores de la ventana, pero estaba allí, solo observando. David se incorporó de un salto en la cama, su pulso acelerado. Parpadeó, su corazón retumbando en sus oídos, y cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Respirando pesadamente, corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. No había nada, solo el desierto vacío y el letrero de neón parpadeante. Su mente corría a 1000 por hora. Quizá había sido un truco de la luz, las sombras proyectadas por la luna. Pero entonces, el golpeteo regresó. Esta vez venía de la puerta. David se giró lentamente, el miedo creciendo en su pecho. El pomo de la puerta temblaba una vez, 2 veces, y luego se quedó quieto. Su cuerpo se enfrió. Se quedó mirando la puerta, su mente gritándole que hiciera algo, lo que fuera, pero sus pies se sentían pegados al suelo. El golpe llegó de nuevo, más fuerte esta vez, reverberando a través de su cuerpo. Con manos temblorosas se acercó a la puerta. Sus dedos apenas rozaron el pomo cuando el golpe volvió, tan fuerte que parecía sacudir toda la habitación. De repente, la puerta se abrió de golpe. Pero no había nadie. El viento aullaba a través de la puerta abierta, trayendo consigo el olor a polvo y decadencia. David retrocedió, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Y entonces lo vio. La sombra en el suelo alargándose frente a él. Levantó lentamente la vista. La figura estaba en el umbral de la puerta. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero sus ojos brillaban bajo la tenue luz. David cayó de espaldas, sus piernas cediendo bajo el terror. La figura dio un paso dentro, sus movimientos lentos y deliberados, cada paso resonando de manera antinatural en la pequeña habitación. Avanzaba hacia él, sus ojos fijos en los suyos. David no podía moverse. Su cuerpo estaba congelado por el terror. La figura se inclinó más cerca y en un susurro apenas audible dijo: «No deberías haber venido». A la mañana siguiente, el anciano del mostrador seguía sentado en el vestíbulo, con el mismo periódico amarillento en las manos. Levantó la vista cuando la puerta de la habitación 4 crujió al abrirse. La habitación estaba vacía. El coche de David seguía en el estacionamiento, intacto, pero no había ni rastro de él. Solo la cama, perfectamente hecha, y un único juego de huellas que iban desde la puerta hasta el centro de la habitación, donde se detenían. El único sonido que quedaba era el suave y rítmico golpeteo del viento contra las paredes. Tap, tap, tap. La vieja carretera atravesaba el bosque como una cicatriz, serpenteando entre kilómetros de densa e inexplorada selva. Mariana había estado conduciendo durante horas. Su GPS hacía tiempo que había dejado de funcionar, dejándola a merced de su instinto. No había visto otro coche en lo que parecía una eternidad, y la luz del día se desvanecía rápidamente, siendo engullida por la oscuridad que se cernía sobre el bosque.
Estaba casi sin gasolina y no tenía idea de dónde estaba el pueblo más cercano. El pánico comenzaba a apoderarse de ella cuando divisó un cartel más adelante. Posada La Aurora, 3 kilómetros. Aliviada, siguió el estrecho y descuidado camino que la conducía hacia lo que esperaba sería un refugio para descansar. El bosque parecía cerrarse sobre ella mientras conducía. Los árboles se alzaban más altos y más amenazantes, casi oprimiéndola. Finalmente la posada apareció a la vista. Era una estructura antigua, como sacada de otro siglo. Su arquitectura victoriana estaba desmoronada, la pintura descascarada como si fuera piel muerta, pero una tenue luz parpadeaba en una de las ventanas. Mariana detuvo el coche en la entrada de grava y apagó el motor. El silencio que siguió fue aún más inquietante que el largo trayecto. El aire era espeso, cargado con el olor de tierra mojada y hojas en descomposición. Podía escuchar el susurro distante del viento a través de los árboles, pero no había ningún otro sonido, ni grillos ni tráfico, nada. Era como si todo el mundo se hubiera detenido. Agarró su bolsa y se acercó a la puerta principal. Una campana sonó suavemente cuando la empujó, entrando en un vestíbulo débilmente iluminado. El interior no era menos inquietante que el exterior. El papel pintado estaba descolorido y roto, los muebles antiguos, gastados y cubiertos de polvo. Un candelabro viejo parpadeaba en lo alto, proyectando largas sombras que parecían moverse de formas antinaturales. Detrás del mostrador, una mujer de mediana edad con el cabello encanecido la observaba. Su rostro estaba pálido y demacrado, pero sonrió débilmente cuando vio a Mariana. Sin embargo, sus ojos no reflejaban esa sonrisa. ¿Buscando una habitación?, preguntó la mujer con una voz apenas audible. Mariana asintió. Sí, solo por una noche. Me estoy quedando sin gasolina y no sé dónde está la gasolinera más cercana. La sonrisa de la mujer se desvaneció por un momento. No tenemos muchas visitas por aquí, dijo con su voz apenas más que un susurro. La última gasolinera está a unos 30 kilómetros atrás, y no hay nada más hasta que la carretera vuelva a unirse a la autopista. Pero eres bienvenida a quedarte. Tenemos muchas habitaciones. Mariana vaciló. Algo en el tono de la mujer la inquietó, pero era tarde y no tenía otras opciones. La habitación 3, dijo la mujer deslizándole una llave anticuada por el mostrador. Está en el segundo piso, la primera puerta a la derecha. Mariana tomó la llave, agradecida, y se dirigió hacia la escalera de madera que crujía bajo sus pies. Cuanto más subía, más frío parecía volverse el aire, y la tenue luz apenas iluminaba el estrecho pasillo. Cuando llegó a la habitación 3, sintió una oleada de incomodidad. La puerta estaba ligeramente entreabierta. La empujó con cautela y entró. La habitación era pequeña pero estaba limpia. Una cama con 4 postes cubierta por un pesado edredón y un gran armario contra la pared del fondo. Una única ventana daba al bosque, pero la vista estaba obstruida por una espesa niebla que comenzaba a rodar desde los árboles. Mariana dejó su bolsa sobre la cama y cerró la puerta detrás de ella, asegurándose de girar el pestillo. Después de un largo día conduciendo, todo lo que quería era acostarse y descansar, pero mientras se sentaba en el borde de la cama, algo no se sentía bien. Había una quietud abrumadora, como si la misma habitación estuviera conteniendo el aliento. El armario llamó su atención. Era grande, imponente, y había algo inquietante en él. Estaba ligeramente torcido, como si lo hubieran empujado apresuradamente a su lugar. Las manijas de bronce brillaban débilmente bajo la tenue luz, y por un momento pensó escuchar algo, un susurro casi imperceptible proveniente de dentro. Sacudió la cabeza, diciéndose que estaba cansada y que su mente le estaba jugando una mala pasada. Se metió bajo las mantas, cerrando los ojos, esperando que el sueño la alcanzara pronto. El golpeteo comenzó justo cuando estaba a punto de quedarse dormida. Al principio pensó que era el viento, una rama rozando la ventana, pero el ritmo era demasiado regular. Tap, tap, tap. Venía de dentro de la habitación. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se sentó lentamente en la cama, sus ojos recorriendo el cuarto. Nada parecía fuera de lugar, pero el golpeteo continuaba, suave pero persistente. Provenía del armario. El miedo la invadió, su piel se erizó. Su mirada se clavó en el armario, su respiración se volvió más rápida. Intentó decirse que no era nada, pero el sonido no se detenía. Lentamente salió de la cama,
sus piernas temblorosas. El aire parecía más pesado, opresivo. Con cada paso que daba hacia el armario, su pulso se aceleraba. Sabía que debía detenerse, pero algo la empujaba a continuar. Su mano se cernió sobre la fría manija de bronce. Sus dedos temblorosos tocaron el metal, y por un momento, vaciló. Estaba a punto de dar un paso atrás, cuando reunió el poco valor que le quedaba y tiró de la puerta. El armario estaba vacío. Mariana exhaló con alivio, soltando una risa nerviosa. Claro, no había nada allí. Todo había sido producto de su imaginación. Cerró la puerta, sintiéndose tonta, y se dio la vuelta para volver a la cama. Pero entonces el armario se abrió lentamente detrás de ella. Mariana se congeló. Su sangre se heló al escuchar el chirrido de la puerta. Ella había cerrado el armario. Estaba segura de eso. Lentamente, se dio la vuelta. La puerta del armario estaba abierta solo un poco, lo suficiente como para ver la oscuridad en su interior. Y entonces, lo escuchó. Una respiración baja y áspera, proveniente de las profundidades del armario. Su corazón se aceleró aún más, sus manos temblaban mientras retrocedía. La respiración se volvió más fuerte. La puerta se abrió un poco más y una mano emergió. Áspera y pálida. Un hombre salió del armario, su rostro marcado por cicatrices. Se levantó con una sonrisa torcida. ¿Pensabas que estarías sola esta noche?, murmuró el hombre mientras avanzaba hacia ella. Mariana corrió hacia la puerta, pero el hombre la alcanzó, lanzándola al suelo. Se levantó rápidamente, su adrenalina corriendo, y empezó una lucha desesperada por escapar. Mientras el hombre la acorralaba, una navaja relucía en su mano. Al final, logró escapar de sus garras y corrió escaleras abajo, gritando por ayuda. Pero el vestíbulo estaba desierto. Afuera la niebla envolvía todo, pero no se detuvo. Corrió hacia su coche y, con las manos temblorosas, logró encender el motor justo cuando la figura del hombre se acercaba por el retrovisor. Se alejó a toda velocidad, con el corazón palpitante y sabiendo que había escapado por poco. La lluvia caía sin parar desde hacía horas, convirtiendo los estrechos caminos rurales en lodosos senderos casi invisibles bajo el aguacero. Martín apretaba con fuerza el volante, sus nudillos blancos mientras entrecerraba los ojos para intentar ver a través del parabrisas. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente, pero apenas lograban despejar las cascadas de lluvia que golpeaban el cristal. Su GPS había dejado de funcionar hacía kilómetros, y ahora estaba completamente perdido en medio de la nada. Justo cuando pensaba que tendría que detenerse y esperar a que pasara la tormenta, vio una luz débil parpadeando más adelante. Un cartel emergió de la oscuridad. Hostal Las Colinas. Vacante. Un suspiro de alivio escapó de sus labios mientras giraba hacia el camino de grava. El edificio del pequeño y aislado hostal era viejo, con una pintura alguna vez brillante que ahora se despegaba de las paredes, y las ventanas estaban oscuras, excepto por una tenue luz que brillaba cerca de la entrada. Se veía deteriorado, pero era refugio, y eso era lo único que le importaba a Martín en ese momento. Salió del coche, la lluvia empapando su ropa en segundos mientras se apresuraba hacia la puerta principal. Llamó una vez, luego dos, antes de que la pesada puerta de madera se abriera lentamente. Una anciana delgada lo miraba desde el umbral. Su rostro era pálido y demacrado, y sus ojos hundidos pero vivos. ¿Buscas una habitación, querido?, preguntó la mujer en una voz suave, casi susurrante. Martín asintió, tiritando por la lluvia. Sí, solo por una noche, por favor. La tormenta... Por supuesto, dijo la mujer con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No recibimos muchas visitas estos días. Tienes suerte, nos queda una habitación. Martín entró rápidamente, agradecido por el calor del interior. El vestíbulo estaba tenuemente iluminado, con una decoración anticuada que recordaba a épocas pasadas. Sillones de terciopelo gastados y una lámpara de araña antigua colgaban del techo, lanzando largas sombras sobre las paredes. La anciana se movió lentamente hacia el mostrador, sacando una llave oxidada de detrás de un viejo libro de registro. La llave parecía estar hecha de latón, y en ella estaba grabado el número 5. Aquí tienes la habitación 5, dijo ella entregándole la llave.
Está en el segundo piso, al final del pasillo. Martín tomó la llave murmurando su agradecimiento y subió por la estrecha escalera de madera que crujía bajo su peso. El aire en el pasillo era pesado, denso, como si hubiera estado sin ventilar durante años. Las luces parpadeaban tenuemente, proyectando sombras que parecían moverse de forma extraña en las paredes. Cuando llegó a la habitación 5, sintió un escalofrío. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Con el ceño fruncido, Martín empujó la puerta y entró en la habitación. Era pequeña, con una cama individual cubierta por una colcha descolorida y un viejo armario de madera en la esquina. Una ventana daba a los campos oscuros y empapados por la lluvia. La única fuente de luz era una lámpara de noche que emitía un tenue resplandor amarillo. Dejó su bolso junto a la cama y cerró la puerta, asegurándose de que el pestillo encajara bien. Algo en el ambiente lo inquietaba, pero estaba demasiado cansado para prestarle mucha atención. Solo quería dormir y esperar que la tormenta pasara para poder reanudar su viaje a la mañana siguiente. Se tumbó en la cama, quitándose los zapatos y dejando que el calor de las mantas lo envolviera. Apagó la lámpara y la habitación quedó sumida en la oscuridad, salvo por los ocasionales destellos de los relámpagos que iluminaban la ventana. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, lo oyó. Un suave golpeteo rítmico. Tap, tap, tap. Abrió los ojos de golpe. El sonido era apenas un susurro, pero claramente provenía de dentro de la habitación. Su corazón empezó a latir más rápido y se quedó inmóvil, escuchando atentamente. Tap, tap, tap. El sonido continuaba como si alguien estuviera tocando suavemente contra la madera. Miró alrededor tratando de identificar de dónde provenía. Sus ojos se fijaron en el armario. La oscuridad cubría sus contornos, pero estaba seguro de que el sonido venía de allí. Martín tragó saliva, su boca seca de repente. Tap, tap, tap. El golpeteo continuaba insistente y constante. Tomó aire profundamente y con manos temblorosas encendió la lámpara. El sonido cesó de inmediato. Miró hacia el armario, que parecía imponente en la tenue luz. Las manijas brillaban levemente bajo la lámpara, y Martín se sintió repentinamente tonto. Probablemente era solo el edificio antiguo crujiendo con el viento. Pero había algo inquietante en la quietud de la habitación. Finalmente, apartó las mantas y se levantó, sus pies descalzos haciendo un leve sonido sobre el suelo de madera. Se acercó lentamente al armario, su respiración superficial mientras extendía la mano hacia la manija de bronce. Abrió la puerta de golpe. El interior del armario estaba vacío. Martín dejó escapar una risa nerviosa, aliviado. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró para sí mismo. Pero cuando se giró para volver a la cama, lo vio. En el interior de la puerta del armario, había arañazos profundos tallados en la madera. Docenas, no, cientos de arañazos, como si algo o alguien hubiera estado rascando desesperadamente desde el interior para salir. El estómago de Martín se revolvió. Cerró la puerta del armario de golpe, con las manos temblorosas. Apenas dio un paso atrás cuando el golpeteo volvió a empezar. Pero esta vez no provenía del armario, provenía de debajo de la cama. El aliento de Martín se quedó atrapado en su garganta. Su cuerpo se congeló de miedo mientras el sonido continuaba. Lentamente se agachó, sus piernas temblando. Se inclinó hacia adelante respirando con dificultad y miró debajo de la cama. Nada. No había nada allí. Solo oscuridad. Se levantó de nuevo dejando escapar un suspiro de alivio, cuando algo frío y húmedo rozó su tobillo. Se quedó paralizado. Bajó la mirada lentamente. Una mano pálida, delgada, con la piel sucia y agrietada, se deslizaba fuera de la oscuridad debajo de la cama. Los largos y huesudos dedos se enrollaron alrededor de su tobillo. Martín soltó un grito ahogado apartando el pie de golpe, pero la mano se apretó más, tirando de él hacia el suelo. Cayó con fuerza, golpeando la cabeza contra el suelo de madera. El mundo dio vueltas mientras la mano lo arrastraba más cerca de la cama. Pataleó frenéticamente intentando liberar su pierna, pero el agarre era increíblemente fuerte. Más manos empezaron a aparecer, emergiendo de la oscuridad bajo la cama, delgadas y con uñas afiladas, que se aferraban a sus piernas tirando de él hacia el frío y húmedo vacío. Martín gritó, pero nadie vino. Las manos lo arrastraron hacia abajo, sus uñas rasgando su piel mientras lo llevaban hacia el oscuro hueco bajo la cama.
Sus gritos resonaron en la habitación, pero pronto fueron absorbidos por el silencio. A la mañana siguiente, la anciana estaba sentada detrás del mostrador, hojeando el mismo periódico amarillento que había estado allí por años. La tormenta había cesado, y el hostal estaba en calma una vez más. La llave de la habitación 5 estaba sobre el mostrador intacta. Otra persona había llegado y no se había ido. El hostal Las Colinas nunca se quedaba sin habitaciones ni sin huéspedes. Simplemente, ellos nunca se iban. La carretera del bosque estaba oscura, iluminada solo por las luces altas del coche de Clara mientras conducía más y más adentro en los árboles. Se suponía que era un atajo, una forma de evitar el largo trayecto alrededor de la montaña. Su GPS había sugerido la ruta, y aunque le había parecido sospechosamente desierta en el mapa, había confiado en él. Ahora, mientras los árboles se apretaban a ambos lados del estrecho camino, ya no estaba tan segura. La lluvia había comenzado una hora antes, suave al principio, pero ahora caía en gruesas cortinas, el sonido de las gotas azotando el techo de su coche. Apenas podía ver el camino frente a ella, y las curvas cerradas hacían que su estómago se apretara con ansiedad. No había pasado otro coche en kilómetros. Estaba completamente sola. Entonces, de la nada, su coche dio un violento tirón hacia un lado, con un fuerte clonk que hizo que el volante temblara en sus manos. El motor comenzó a fallar y frenó bruscamente, haciendo que el coche se detuviera en medio del camino. Su corazón latía con fuerza mientras se quedaba allí un momento, respirando con dificultad. ¿Qué diablos fue eso?, murmuró limpiando el vaho del parabrisas con la mano. Con una sensación de hundimiento, se dio cuenta de que no tenía otra opción más que salir y revisar el coche. Maldijo por lo bajo, agarró su teléfono y encendió la linterna. La lluvia no daba tregua, y en cuanto abrió la puerta el agua fría le empapó la ropa. Caminó alrededor del coche hundiendo los pies en el barro, y su aliento se detuvo al ver el problema. Una rama grande había caído, atrapándose bajo el eje delantero, una de sus llantas destrozada por el impacto. No había manera de que pudiera mover el coche. Estaba varada. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo, antes de sacar su teléfono para intentar llamar a asistencia en carretera. Pero cuando miró la pantalla solo había una barra de señal, apenas suficiente para mantener la conexión. Intentó marcar, pero la llamada no se completaba. ¡Genial!, gritó frustrada. Perfecto. Estaba sola en medio de la nada, sin señal y con un coche averiado. Mientras estaba allí, sintiendo la lluvia empaparla, algo llamó su atención. A lo lejos, a través de los árboles, un débil destello de luz parpadeaba. Apenas era visible entre la lluvia y la oscuridad, pero cuando entrecerró los ojos, pudo distinguir la silueta de una casa o cabaña, más adentro del bosque, con sus ventanas iluminadas suavemente. La esperanza llenó su pecho. Tal vez alguien allí podría ayudarla. Agarró su chaqueta, la subió hasta su cuello y comenzó a caminar hacia la luz, usando la linterna de su teléfono para iluminar el estrecho camino a través de los árboles. El bosque era denso. Las ramas de los árboles arriba bloqueaban la mayor parte de la lluvia, pero el silencio era inquietante. Cada crujido de una rama o el susurro de las hojas la hacía mirar por encima del hombro, su corazón palpitando con una mezcla de ansiedad y miedo. Después de unos 10 minutos llegó a la cabaña. Era vieja, con una fachada de madera oscura y desgastada por los años. Las ventanas eran pequeñas y estaban empañadas, y una luz tenue titilaba desde el interior, proyectando sombras sobre el suelo cubierto de barro. No había señal de vida, ni coches, ni movimiento, pero no tenía otra opción. Clara golpeó la puerta, su mano temblando. «¿Hola?», gritó por encima de la lluvia. «¿Hay alguien en casa?». Silencio. Volvió a golpear, esta vez más fuerte, su corazón latiendo con más fuerza en su pecho. Tras una larga pausa, giró el pomo de la puerta. Estaba inseguro. La puerta chirrió al abrirse y Clara entró, estremeciéndose al sentir el calor que emanaba de una chimenea en el rincón de la pequeña sala. El interior era simple pero acogedor. Una sala de estar con muebles viejos pero funcionales, una cocina pequeña y una lámpara colgando del techo, emitiendo un resplandor anaranjado. «¿Hola?», llamó de nuevo. Nadie respondió. Clara se sintió un poco como una intrusa.
pero el calor y la sequedad eran demasiado reconfortantes para ignorarlos. Cerró la puerta detrás de ella y se quitó la chaqueta mojada dejándola sobre una silla. Pero algo en la mesa cercana le llamó la atención. Sobre una pequeña mesa de madera junto a la ventana, había una cámara Polaroid antigua, apuntando directamente a la puerta. A su lado había una serie de fotos esparcidas en fila. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de lo que mostraban las fotos. Eran fotos de ella. La primera era de su coche, momentos antes de desviarse del camino. La segunda mostraba a Clara saliendo del coche, mirando el neumático reventado. La tercera la mostraba caminando hacia la cabaña, su linterna recortando su figura entre los árboles. Su aliento se aceleró cuando alzó la siguiente foto. Era ella, parada en la puerta de la cabaña, exactamente en la misma posición en la que había estado hacía apenas unos minutos. Pero lo que hizo que el terror recorriera su espina dorsal fue lo que vio en el fondo de la foto. Una figura, apenas visible, oculta en las sombras detrás de ella. Una figura alta, de aspecto encorvado, con el rostro oculto en la oscuridad. Clara dejó caer la foto, el miedo comenzando a apoderarse de ella. Se giró escaneando la habitación con ojos aterrados. No había nadie, solo el crepitar del fuego y la luz débil de la lámpara, pero sentía la presencia. Sabía que alguien o algo la estaba observando. Un crujido resonó desde el piso superior. El corazón de Clara casi se detuvo. Lentamente, alzó la vista hacia las escaleras. Allí arriba, desde la penumbra, escuchó otro crujido. Eran pasos. Alguien estaba allí, descendiendo. Un paso lento y deliberado a la vez. Su mente le gritaba que corriera, que se marchara, pero sus piernas no respondían. Estaba congelada de terror, con los ojos clavados en la escalera, esperando lo peor. Entonces, una sombra se movió en lo alto. Era alta, encorvada, con su cabeza casi tocando el techo. La figura dio otro paso hacia abajo y luego otro, cada movimiento acompañado por un crujido espeluznante. No podía ver su rostro, pero sus ojos brillaban reflejando el tenue resplandor de la chimenea. Sin pensar, Clara se lanzó hacia la puerta, la abrió de golpe y salió corriendo al bosque. Su respiración era un caos, y las ramas arañaban su piel mientras corría. La lluvia seguía cayendo sin piedad, pero no se detuvo ni miró atrás. Solo quería escapar. Corrió hacia la carretera, su coche apenas visible a través de la cortina de agua. Se tambaleó hacia la puerta, sus manos temblorosas mientras intentaba meter la llave en la cerradura. Finalmente logró entrar y cerró las puertas con fuerza. Intentó arrancar el coche, pero el motor no respondía. Clara gritó, golpeando el volante en un ataque de desesperación. Entonces lo escuchó. Tap, tap, tap. Venía de la ventana del lado del conductor. Un dedo largo y huesudo golpeaba el vidrio lenta y metódicamente. Clara levantó la vista, y su sangre se heló. Allí, a solo unos centímetros de ella, estaba la figura. Su rostro pálido y demacrado estaba casi pegado al cristal, con una sonrisa grotesca y torcida. La lluvia corría por sus mejillas vacías, y sus ojos, oscuros y hambrientos, la observaban fijamente. El dedo golpeó de nuevo. Tap, tap, tap. Clara gritó, su cuerpo temblando de miedo. La figura se inclinó más cerca, su aliento empañando el cristal. Sonrió aún más, sus dientes podridos apareciendo entre los labios ennegrecidos, y luego susurró: «No debiste venir aquí». Lo último que Clara escuchó fue el sonido de cristales haciéndose añicos. El antiguo hotel se alzaba a las afueras de un pequeño pueblo, una reliquia olvidada de otra época. Los habitantes lo llamaban El Castaño, pero hacía años que nadie se hospedaba allí. La pintura se estaba descascarando, y las ventanas estaban sucias y oscuras, como ojos que observaban el paso del tiempo. Algunos decían que algo siniestro ocurría allí, aunque nadie se ponía de acuerdo sobre qué o quién estaba detrás. Se hablaba de sonidos inquietantes, murmullos arrastrados por el viento, y luces extrañas que aparecían en las ventanas durante la noche. Pero había una historia que todos conocían bien. Era sobre la habitación 215. La leyenda decía que cualquiera que pasara la noche en esa habitación desaparecería. Los huéspedes se registraban, pero a la mañana siguiente ya no estaban. No quedaba ningún rastro, solo la habitación vacía,
con la cama hecha y las maletas intactas junto a la puerta. Nadie entendía qué sucedía o por qué. Lucía, una viajera sin miedo a supersticiones, no le dio importancia a esas historias. Estaba de paso en su camino hacia la costa y necesitaba un lugar para pasar la noche. El único otro motel del pueblo estaba lleno, y al ver el cartel de vacante en el viejo hotel, decidió quedarse allí. Aunque el lugar parecía deteriorado, pensó que sería suficiente para descansar. Condujo por el camino de grava, observando el edificio en mal estado. A pesar de la decadencia visible, el letrero de neón parpadeaba, iluminando la fachada con un brillo rojizo tenue. Lucía vaciló brevemente, sintiendo una leve sensación de inquietud, pero sacudió la cabeza. Estaba demasiado cansada para dejarse llevar por temores infundados. Entró al vestíbulo, sorprendida de que el interior estuviera mejor conservado de lo que parecía por fuera. Aunque el lugar tenía un aire de abandono, los muebles estaban limpios y una lámpara proyectaba una luz cálida sobre el mostrador de la recepción. Tocó la pequeña campana sobre el mostrador, y el sonido resonó en el silencio. Unos momentos después, un anciano salió de la parte trasera. Tenía la mirada apagada, y sus movimientos eran lentos, pero su rostro mostraba una sonrisa tenue mientras se acercaba. «Bienvenida a El Castaño», dijo con una voz apagada. «¿Necesitas una habitación para pasar la noche?» «Sí, solo será por una noche», contestó Lucía observando el entorno silencioso. «Este lugar parece estar muy tranquilo, ¿no?» El anciano soltó una leve risa, aunque sus ojos no parecían tan amistosos. «No recibimos muchas visitas últimamente», dijo. «La mayoría de la gente prefiere evitar este lugar». Lucía sonrió ante el comentario. «¿Por las historias de la habitación 215?» La expresión del hombre cambió al escuchar el número. La sonrisa desapareció, y sus ojos se volvieron aún más sombríos mientras hojeaba el libro de registro. Sus manos temblaban un poco cuando pasaba las páginas. «Ya no utilizamos esa habitación», dijo con un tono apenas audible. «Te asignaré la habitación 212. Está al final del pasillo». Lucía levantó una ceja, pero decidió no preguntar más. Tomó la llave que el anciano le entregó y subió las escaleras hacia el segundo piso. El pasillo era largo y mal iluminado. El tapete estaba desgastado, y sus pasos resonaban con un eco leve mientras avanzaba, observando los números en las puertas. 210, 211. Entonces se detuvo. La puerta de la habitación 215 estaba entreabierta. Una luz parpadeaba débilmente en su interior, proyectando sombras inquietantes en el suelo del pasillo. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No creía en fantasmas ni en historias de terror, pero había algo en esa habitación que le provocaba incomodidad. Se rió nerviosamente de sí misma, pensando que estaba dejando volar su imaginación. Se giró hacia la puerta de su propia habitación, pero justo cuando introducía la llave en la cerradura lo escuchó. Un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero ese susurro decía su nombre. Lucía. El pánico se apoderó de ella. ¿Cómo sabían su nombre? No había visto a nadie desde que había llegado al hotel. Sujetó con fuerza la llave, sintiendo que algo no estaba bien. Contra su propio juicio, se acercó a la puerta de la habitación 215. El susurro se volvió más fuerte cuanto más se acercaba. Lucía empujó la puerta con suavidad, y la abrió, su mano temblando mientras entraba en la habitación. El cuarto estaba oscuro, salvo por una lámpara titilante en la mesita de noche. La cama estaba impecablemente hecha, los muebles intactos, pero el aire estaba pesado como si algo invisible la oprimiera. ¿Lucía? El susurro estaba más cerca ahora. Entró en la habitación mirando cada rincón, pero no había nadie allí. De repente la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Lucía se dio la vuelta bruscamente. El pánico latía en su pecho. Corrió hacia la puerta y trató de abrirla, pero el pomo no se movía. Estaba atrapada. No había cerradura, pero la puerta no cedía. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas. «Déjenme salir». Los susurros aumentaron, rodeándola. La habitación se llenó de una serie de voces, todas diciendo su nombre. Su respiración se aceleró, y el miedo se apoderó de ella mientras presionaba su espalda contra la puerta. Entonces lo vio. En el espejo sobre el tocador, algo se movió. Al principio fue solo una sombra, pero pronto comenzó a tomar forma.
Su sangre se congeló cuando vio lo que emergía del reflejo. Era un hombre, alto y delgado, pero su cuerpo estaba torcido de una manera extraña. Sus ojos oscuros y vacíos se fijaron en ella, y una sonrisa grotesca se extendió por su rostro. Dio un paso hacia ella, saliendo del espejo con movimientos lentos y calculados. Lucía gritó, golpeando la puerta con desesperación mientras el hombre se acercaba. Sus dedos largos y huesudos se extendían hacia ella. ¡Ayuda!, gritó mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Los susurros eran ensordecedores ahora. El hombre estaba casi encima de ella, su sonrisa deformada mientras sus manos frías rozaban su piel. De repente la puerta se abrió y Lucía cayó de espaldas al pasillo. Se levantó jadeando, se giró hacia la habitación, pero no había nada. La puerta de la habitación 215 estaba abierta. La lámpara seguía parpadeando adentro, pero el hombre había desaparecido. No esperó ni un segundo más. Corrió por el pasillo y no paró hasta llegar a su coche, donde arrancó a toda velocidad, dejando el hotel muy atrás. Cuando finalmente se sintió lo suficientemente lejos, miró por el espejo retrovisor y sintió que su corazón se detenía. En el asiento trasero el hombre sonreía esperándola. La tormenta rugía afuera mientras Valeria conducía por el serpenteante camino rural, su coche luchando por avanzar en medio de la espesa niebla y la lluvia torrencial. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente, pero apenas lograban hacer algo contra la marea de agua que golpeaba el parabrisas. Maldecía por lo bajo, apretando el volante con más fuerza mientras las luces delanteras apenas iluminaban el camino por delante. Llevaba horas conduciendo, y su GPS había dejado de funcionar hacía mucho tiempo. Su teléfono tampoco tenía señal. El último pueblo había quedado muy atrás, y no esperaba que el área fuera tan remota. Pero ahora, con la tormenta intensificándose y la oscuridad cada vez más cerrada, sabía que tenía que encontrar refugio rápido. Justo cuando la ansiedad empezaba a apoderarse de ella, un cartel antiguo y desvencijado apareció al borde de la carretera. Apenas visible bajo la lluvia torrencial, las letras descoloridas leyeron Valley Ridge Inn, vacante. Valeria dejó escapar un suspiro de alivio. No era mucho, pero era algo. Giró hacia el camino de grava que conducía a la posada, sintiendo cómo las ruedas patinaban ligeramente en el barro. Después de lo que pareció una eternidad, la silueta de la posada emergió de la niebla. El edificio era antiguo, tal vez de siglos, con enredaderas de hiedra trepando por las paredes de piedra. Las ventanas eran oscuras y poco acogedoras, excepto por una luz parpadeante cerca de la entrada. Valeria estacionó el coche, apagó el motor y se apresuró hacia la puerta, su abrigo ya empapado por la lluvia implacable. Llamó una vez, 2 veces, antes de que la pesada puerta de madera se abriera con un chirrido. Una mujer mayor, delgada y de rostro pálido, estaba parada en el umbral. Sus ojos hundidos parecían observarla con un brillo extraño. ¿Buscas una habitación, querida?, preguntó la anciana en un tono suave, casi un susurro. Valeria asintió, tiritando. Sí, solo por esta noche. La tormenta... Por supuesto, dijo la mujer con una sonrisa inquietante que no alcanzaba sus ojos. No recibimos muchas visitas últimamente. Tienes suerte, nos queda una habitación. Valeria entró rápidamente, agradecida por el calor de la posada. El vestíbulo era sombrío y anticuado, con muebles de terciopelo raído y una vieja araña de luces que parecía estar al borde de caerse. Un reloj de pie hacía tic-tac de manera ominosa en una esquina, el único sonido en la quietud del lugar. La mujer se movió con lentitud detrás del mostrador y sacó una llave antigua y empañada, extendiéndola hacia Valeria. Habitación 5, dijo con su sonrisa aún congelada en su rostro. Está arriba, la segunda puerta a la izquierda. Valeria tomó la llave, murmuró su agradecimiento y subió por la estrecha escalera de madera que crujía con cada paso que daba. El aire en el pasillo superior era denso, cargado con una sensación de antigüedad y abandono. La tenue luz apenas iluminaba el angosto corredor, haciendo que las sombras se alargaran y se retorcieran. Llegó a la habitación 5 y desbloqueó la puerta, empujándola con suavidad. La habitación era modesta, con una cama individual,
una cómoda vieja y una ventana que vibraba ligeramente con el viento que soplaba afuera. La decoración era antigua, como todo en la posada, pero estaba seca, y eso era suficiente para Valeria. Dejó su bolso sobre la cama y fue directamente al pequeño baño para darse una ducha. El agua apenas era tibia, pero aún así fue suficiente para relajarla después del largo día de conducir. Sin embargo, cuando cerró la ducha, un sonido la sobresaltó. Al principio, pensó que era el viento, pero al escuchar más detenidamente se dio cuenta de que era otra cosa. Era un susurro, apenas audible, pero inconfundible. «Sal de aquí». Valeria se quedó paralizada. El sonido parecía provenir de dentro de la habitación. Envuelta en la toalla, salió del baño, escaneando la habitación. No había nadie. Se dijo a sí misma que debía estar imaginando cosas, que estaba cansada. Pero entonces lo oyó de nuevo, más fuerte esta vez. «Vete mientras puedas». El pánico comenzó a apoderarse de ella. Buscó rápidamente su teléfono, pero aún no tenía señal. Miró hacia la ventana. El viento y la lluvia seguían golpeando con fuerza. Estaba atrapada en el medio de la tormenta, y no había manera de irse. Trató de calmarse diciéndose que era solo su mente jugándole una mala pasada. De repente la temperatura de la habitación cayó drásticamente. El aire se volvió helado, y su respiración se convirtió en vaho frente a ella. El susurro se detuvo, pero el silencio que siguió fue aún peor. Se sentía como si todo el edificio estuviera conteniendo el aliento. La ventana comenzó a temblar más fuerte, y luego, un golpe sordo resonó en la puerta. Valeria giró hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Se acercó lentamente con la mano temblorosa sobre el pomo, pero cuando intentó girarlo, el pomo no se movió. Estaba atascado. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza, pero la puerta parecía bloqueada desde el otro lado. El sonido de susurros regresó, esta vez más alto, más urgente. «Ella viene. Corre». El miedo le recorrió todo el cuerpo. Se apartó de la puerta, mirando desesperadamente a su alrededor, buscando una forma de escapar. Consideró romper la ventana, pero justo cuando dio un paso hacia ella, las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, alargándose y retorciéndose de formas imposibles. Y entonces lo vio. En la esquina más oscura de la habitación, un hombre encapuchado apareció de la nada. Su presencia era abrumadora, como si absorbiera toda la luz y el calor de la habitación. Sus manos eran largas y huesudas, y de sus dedos colgaban uñas negras y afiladas. Pero lo más aterrador de todo eran sus ojos, dos pozos oscuros que brillaban en la penumbra. Valeria sintió que el pánico la paralizaba. El hombre comenzó a moverse hacia ella, lento pero deliberadamente, sus pies arrastrándose sobre el suelo de madera. «No deberías haber venido aquí», dijo él, su voz un susurro gutural que resonaba en la mente de Valeria. Ella retrocedió, su espalda chocando contra la puerta cerrada. El hombre estaba cada vez más cerca, su presencia tan fría que la piel de Valeria se erizó. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse de nuevo, como si estuvieran vivas, estirándose hacia ella. «No podrás irte», dijo él levantando una mano hacia el rostro de Valeria. Sin pensar, Valeria lanzó un grito y se abalanzó hacia la ventana. Intentó abrirla, pero estaba atascada. Golpeó el vidrio con desesperación, y justo cuando el hombre estaba a punto de alcanzarla, la ventana cedió. Valeria se lanzó hacia el exterior, cayendo bajo la fría lluvia, aterrizando de manera brusca en el suelo embarrado. Se levantó rápidamente sin mirar atrás y corrió hacia su coche, el corazón latiendo con tanta fuerza que creía que iba a desmayarse. Con manos temblorosas, logró abrir la puerta del coche, encender el motor y pisar el acelerador. El coche derrapó en la grava y luego salió disparado por el camino. Condujo lo más rápido que pudo, sin detenerse hasta que la posada quedó muy atrás, tragada por la oscuridad de la tormenta. Solo entonces, cuando se sintió segura, permitió que su respiración se calmara. Estaba empapada, temblando, pero estaba viva. Sin embargo, cuando miró por el espejo retrovisor, su corazón se detuvo. Allí, sentada en el asiento trasero, estaba la anciana, sonriendo con una sonrisa torcida. «Te lo dije, querida», susurró, su voz goteando malicia.
Nadie jamás se va de Valley Ridge Inn. El último sonido que Valeria escuchó fue el de los seguros del coche cerrándose, atrapándola.